consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Buen día. Que tú conmigo estás, me aferro. En minutos comenzamos nuestra reunión semanal que corresponde al culto general. Lo estamos haciendo por Facebook. Me gustaría, hermanos, que puedan compartir el video. Así otras personas tengan la posibilidad de escuchar el mensaje de salvación. Esto corresponde a nuestro culto, como les decía, general. Nuestra iglesia Corbalán, ubicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, dirección 2559. Buen día a todos, Pablo, todos los que se conectaron, Miki, Felipe, bendiciones, hermanos. Esperamos un minutito más, así comenzamos nuestra prédica. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Bendiciones, Jerónimo. Bueno, estamos viendo una serie de estudios donde los titulamos Encuentros Divinos. Estábamos viendo semanas anteriores sobre los encuentros divinos que el Señor tuvo con mujeres. Ahora estamos estudiando los encuentros divinos que el Señor tuvo con personas, con hombres, mejor decir, con hombres. Y hoy vamos a compartir en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde nos habla de un paralítico. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el verso 1 en adelante, yo le puse como título a este mensaje: ¿quieres ser sano? Es la pregunta que el Señor le hizo a este hombre. Este es el título del mensaje, si quieres anotarlo. ¿Quieres ser sano? Yo quisiera que, si tienen Biblia, me acompañen. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante, y aquellos que no, yo les voy a leer. Dice así en el verso 1: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda,
el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vamos a leer hasta ahí, hasta el verso 9. Dice que este era el segundo año del ministerio del Señor Jesús, y nos cuenta que el Señor subió a la fiesta de los judíos. Posiblemente esto era la Pascua, y nos cuenta el relato que había un estanque llamado en hebreo Betesda, que estaba cerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas hace referencia por donde las ovejas ingresaban para el sacrificio. Dice Juan, nos cuenta que en este estanque yacía una multitud de enfermos. Y Juan, es interesante, que describe a los enfermos. Dice que había ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, esto es un cuadro del estado en que la humanidad se encuentra. La Biblia nos dice que el ser humano está en tinieblas, que está ciego espiritualmente. También Juan dice que había cojos. Yo quisiera que ustedes me acompañen ahí en Levíticos, capítulo 21, en el verso 18. El Señor le mandó a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado. O varón que tenga quebradura de pie o ruptura de mano. Hasta ahí la lectura. Usted sabe que cojo se le llamaba a las personas con imperfecciones, con las extremidades, o sea, en desigualdad, o sea, en los pies o en las manos. Y eso habla de la imperfección del hombre. El hombre es imperfecto, hablando en torno a lo espiritual. Y luego dice paralítico. En el griego, paralítico significa desvalido, impedido, sin fuerza. Y esto me lleva a Romanos 5:6, donde la Biblia nos dice que el ser humano, dice, era débil, impotente, para poder así alcanzar el tener una relación con el Señor. O sea, no había manera de salir del estado en que se encuentra por sí mismo. La historia nos cuenta, dice en el verso 4, que un ángel, en el verso 4, descendía
de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En los manuscritos original, lo que comienza, o sea, al principio y al final, no se encuentra registrado. Eso nos quiere decir que esto era como un mito, una tradición, es algo que se creía. Ahora, si esto era verdad, si esto verdaderamente ocurría, imagínense que para un paralítico, el llegar primero al estanque cuando se movía el agua era prácticamente imposible. No había manera. Antes de que el paralítico pudiera llegar al agua, llegaba el ciego, luego el cojo o otro que por ahí le dolía el estómago, ¿no? Podríamos decir así. Ahora, ¿saben? En aquella época se creía que esto sucedía. La gente en la situación que se encontraba la llevaba a confiar y creer en estas tradiciones, en estos mitos, para poder salir de la situación en la que ellos se encontraban. Hoy en día, tristemente, la gente no ha cambiado. La gente sigue todavía pensando y creyendo que algún mito o alguna tradición lo puede llevar a salir de la situación que se encuentra. Muchas personas recurren a solucionar su problema de enfermedades, muchas veces al curanderismo. Hay gente que recurre también a diferentes tipos de sectas, alguna imagen sanadora, gente que usa cábalas y cuántas cosas más. Cosas que la gente, sin darse cuenta, termina de alguna manera llevándola a perder el sentido de la verdad. O sea, ustedes saben que detrás de todo esto, detrás de los mitos y tradiciones y todas estas cosas que hoy en día tristemente la gente sigue teniendo la esperanza de salir de esta situación, no hace otra cosa que no permitirle que no vea a la persona que verdaderamente la puede sacar de la situación en la que estás, de la que están las personas. Y obviamente detrás de todo esto se encuentra Satanás. Lo leemos ahí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 4, donde nos dice: en los cuales el Dios de este siglo, haciendo referencia a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. De los incrédulos hace referencia a las personas que no creen en el mensaje del Evangelio, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Detrás de todos estos mitos y tradiciones, obviamente, Satanás está detrás, cegando el entendimiento de las personas, para que las personas sigan atadas a esos mitos y tradiciones, pensando así resolver la situación en la que se encuentra. Estos hombres son una figura del hombre que busca estar bien independientemente de Dios, a través del esfuerzo. El hombre en su estado caído, o sea, al hombre en general, hablando en general, le es imposible terminar con el dolor y el vacío del alma. Es por eso que vemos muchas personas, pero muchas personas,
involucradas en diferentes prácticas, tratando así saciar la sed de su alma, tratando de resolver su problema. Las personas buscan a través de los vicios, del alcohol, de la droga y de algún tipo de práctica pecaminosa, de algún hábito pecaminoso, poder así llenar el vacío que hay en sus corazones. Pero el dolor y el vacío nunca terminan, jamás, nunca terminan. Betesda. Es interesante el significado del estanque en el cual yacían estos enfermos. Betesda significa casa de misericordia, casa de la gracia o casa de compasión. ¿Saben? Me hace pensar en que estos hombres estaban en ese lugar. Estaban enfermos, imposibilitados, débiles, frustrados. Muchos de ellos se encontraban hace muchísimos años poniendo la esperanza en ese mito, en esos mitos, en esas tradiciones. Saben, así nosotros estábamos, débiles, frustrados. Pero Dios dice que por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios por su gran misericordia envió a su Hijo. Dios tuvo misericordia de nosotros. La Biblia dice que en el capítulo 3, en el libro de Romano, el Señor da un diagnóstico del hombre diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Saben? Este tipo de enfermedades y dolencia son una imagen del hombre pecador en su impotencia, ceguera, cojera e inutilidad. Dios ya dio el diagnóstico. El hombre se ha desviado totalmente. La Biblia dice que el Señor vio desde el cielo y miró para ver si había algún entendido, para ver si había alguien que buscara a Dios, pero no lo halló. Esa es la triste realidad que todos los seres humanos encuentran. No hay justo ni aun uno. El hombre tristemente, como dice Juan, lo describe, ciegos. Se encuentra tristemente el hombre ciego espiritualmente. Juan 8:12 dice, el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiere decir ciego espiritualmente? Que no pueden comprender las verdades espirituales en relación con Dios. El hombre no sabe el por qué está vivo. Sus vidas carecen de propósito
el hombre no entiende el por qué está viviendo en este mundo. Por eso muchas personas dicen, ¿para qué vine al mundo? Muchas veces me han hecho esa pregunta. ¿Para qué Dios nos creó? Inclusive muchos pasan por diferentes tipos de circunstancias que son difíciles y dicen, yo fui un accidente de la vida. Yo fui un accidente. El ser humano no comprende que todo lo que sucede en su vida tiene un propósito, pero él no lo sabe. Espiritualmente no puede comprender las verdades espirituales, está ciego espiritualmente. Por eso no buscan a Dios, tampoco lo entienden. Después la Biblia nos habla de cojos espirituales. Bueno, habíamos dicho que el cojo espiritual tenía que ver con la imperfección. La justicia y la santidad de Dios demanda perfección. La justicia y santidad de Dios demanda perfección. Nosotros no lo somos. No somos perfectos. Así que el Señor vino al mundo, el Señor Jesucristo, y vivió la vida que vos no podés vivir. Y la vivió a la perfección. Vivió la vida que vos no podés vivir a la perfección. Él se hizo hombre. Caminó entre nosotros y cumplió a la perfección la justicia que demandaba el Señor, la justicia y la santidad que demandaba el Señor. Ahora dice el Señor en el capítulo 6 de Juan, en el verso 29, dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Solo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el hombre puede tener una relación de comunión. Solo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el hombre puede dejar de ser un cojo espiritual. No es a través de los mitos y de las tradiciones que el hombre va a poder encontrar la salida para su problema, sino a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que este hombre estaba paralítico, inclusive antes de que el Señor naciera. Este hombre llevaba más de paralítico que los años que tenía el Señor. Este hombre estaba ahí postrado en su lecho, acostado, y cuando el Señor lo vio acostado, dice la Biblia, que supo, en el versículo 6, que llevaba mucho tiempo así. ¿Sabes? Quizás me digas, estoy solo. Nadie sabe lo que yo pasé. Nadie conoce mi dolor. Nadie conoce mi situación. Dios sí lo sabe. El Señor Jesús, en su omnisciencia, le dice, lo ve a este hombre y sabe hace cuánto tiempo estaba así. Y Dios sabe hace cuántos años vivís de la manera que vivís. Así que cuando alguien dice, nadie se encuentra cuando yo
necesito, nadie está para mí, quiero decirte que no es así. Dios te conoce y Dios está. Dios, a través de la persona de Jesucristo, llegó al estanque y vio a este hombre y supo en la realidad en la que él se encontraba. Estos hombres que sufrían en sus cuerpos los efectos del pecado esperaban el movimiento del agua. Sus corazones estaban llenos de anhelo, de liberación de su enfermedad, y anhelaban profundamente hallar sanidad. Dice que el Señor miró a este hombre con compasión. El Señor miró a este hombre con compasión y le dijo: ¿quieres ser sano? Pareciera una pregunta sin sentido. Pareciera como si esta pregunta no tuviera ningún sentido. Bueno, el Señor no hace preguntas sin sentido, ¿no? Pareciera como que el Señor le está diciendo algo que parece muy lógico. Obviamente que necesitaba ser sano. Esto es como decirle al hambriento si quiere pan, ¿no? Pero el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Sabe por qué el Señor hace esta pregunta? Es la misma pregunta que el Señor les hace al hombre hoy en día. ¿Quieres salir de esa situación? ¿Quieres dejar de vivir la vida que vives? Por ahí alguien te dirá: no, déjame, yo ya estoy acostumbrado a vivir como estoy. Ah, déjame, a mí, yo lo voy a solucionar, yo voy a solucionar los problemas que tengo. No, déjame, yo puedo salir sin Dios, sin nada. Quizás este paralítico estaba ya acostumbrado a estar entre medio de esa multitud de enfermos. Y el Señor quería que él lo expresara el anhelo y el deseo de recibir esa sanidad, voluntariamente. Por eso te digo que el Señor viene y nos pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Sano del azote de tu pecado? ¿Salir de la situación en la que estás? Puedes decirle: no, déjame con esta multitud de enfermos, me quedaré acá sentado. ¿Quieres ser sano? Ya sé, el Señor una pregunta. En el versículo 7, el enfermo le responde: no tengo quien me meta. Esto pareciera también una pregunta que no tiene sentido. Le podía haber dicho: claro que sí, quiero ser sano. Podía haberle dicho: sí, pero no. Miren lo que le dice: no tengo quien me meta. El hombre todavía seguía pensando en la posibilidad que un ángel viniera y tocara el agua para poder alcanzar su sanidad. La gente tiene a Jesús, sabe de Jesús, conoce de Jesús, pero tristemente no le puede ver. No le puede ver. Este hombre tenía delante de sus ojos a Jesús. Si yo le pregunto a alguien quién es Jesús, muchos me dirán: claro, sí, lo conocemos, sabemos que Él vino hace 2000 años a morir. Pero tristemente no le conocen. No saben de Jesús, no entienden. Esto, como les digo, pareciera una excusa. Tristemente,
Es así como el hombre se comporta cuando les confrontamos o cuando alguien los confronta con la verdad de la palabra de Dios. Tristemente el hombre se excusa. O inclusive cuando uno le aconseja sobre cómo resolver una situación o algún problema, siempre el hombre termina desligándose de la responsabilidad y echándole la culpa a otro. Siempre el hombre mira al que está al lado y no se hace responsable de sus propios actos. El cuadro que tenemos acá es como Dios ve a toda la humanidad. Como les dije, el ser humano se encuentra espiritualmente como este paralítico, sin poder hacer nada para salir de esa situación en la que se encontrabas. En el capítulo 2 del libro de Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. El hombre sigue los deseos de su naturaleza, de la naturaleza caída. También dice Efesios 2:12 que el hombre se encuentra sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa es la triste realidad que todos los seres humanos se encuentran. No hay nada que nosotros, los seres humanos, podamos hacer para salir del estado en que nos encontramos. No nos puede salvar los mitos y tradiciones. No nos puede salvar una religión que practiquemos. No nos pueden salvar nuestras buenas obras. Porque muchas veces el ser humano hace hincapié en las cosas buenas que hace. Pero no te puede salvar las cosas que haces bien. No había nadie que pudiera hacer algo por este hombre. No había nadie. Hasta que el Señor Jesús apareció. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hombre, dice, dado a los hombres, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No había nadie que pudiera hacer nada por este hombre, así como no hay nadie en este mundo que pudiera hacer algo por tu vida, a no ser que vengas al Señor Jesucristo. Solo Jesucristo puede sacarte del estado en que te encontrás. El único que puede sacarte del estado de separación o de muerte espiritual y de la esclavitud del pecado se llama Jesucristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, en el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo no sé cómo te encuentras. Este hombre no tenía esperanza hasta que el Señor Jesucristo apareció. Hasta que el Señor Jesús apareció, este hombre no tenía ninguna posibilidad de salir de esa situación. Así es también la vida del hombre. Los años de este hombre nos habla del tiempo que yacía
en el estado que se encontraba. Dios conoce los años que vivís de esa manera, tratando de que las cosas funcionen, tratando de que las cosas en tu hogar mejoren, tratando de que las cosas en tu trabajo funcionen. Estás buscando algo constantemente para poder resolver tu situación. Y pareciera que nunca lo vas a alcanzar. O pareciera que nunca podés alcanzarlo. ¿Sabes? El hombre se encuentra así, porque no conoce el camino. Jesús dice ahí en Juan capítulo 14, en el verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino. Deja de buscar en otro lado. Deja de buscar soluciones a tu problema en las tradiciones, en los mitos, en un curandero, en un hechicero, en una secta. Yo soy, dijo Jesús, el camino. Yo soy, no dijo yo soy un camino. Dijo yo soy el camino. No todos los caminos te van a llevar a Dios, aunque pareciera que sí. Muchas veces escuchamos que no importa en qué crees, no importa a dónde vas, todos tienen el mismo propósito, es de llevarnos a Dios. No, Jesús dice yo soy el camino. Solo a través de la persona del Señor Jesucristo que vos podés encontrar la verdad, porque Él es la verdad. Solo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo vos podés encontrar la vida, porque Él es la vida. No hay vida fuera del Señor Jesucristo. En el versículo 8 le dice el Señor, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, subrayen esa palabra, y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Miren, en el momento, dice que este hombre escuchó la palabra, toma tu lecho y anda. Al instante, este hombre se levantó de su lecho. Así es cuando una persona cree en Jesucristo. Cuando vos verdaderamente venís al Señor sinceramente y crees con todo tu corazón que Él puede sacarte de la situación en la que estás, al instante te levantarás. Al instante saldrás de ese estado en que te encontrás. Porque Jesús es la vida. Dios te dará vida en el mismo momento que creas en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. El Señor vio en este hombre el anhelo que tenía de ser curado, pero también buscaba que él reconociera su incapacidad y de su encendido deseo de curación. El Señor sabe que tenemos una desesperada necesidad de salvación. Pero ¿sabe? Él busca o Él espera oír de nuestros propios labios la confesión que estamos perdidos. Él busca que vos reconozcas tu situación, tu estado,
para así el Señor sacarte de esa circunstancia en la que estás. Dios hoy puede librarte del azote del pecado y darle propósito a tu vida. Tu vida comienza a tener sentido cuando te encontrás con Él, con el Señor Jesucristo. Todo comienza a tener sentido. Todo lo que parecía malo en tu vida, ahora todo comienza a tener sentido. Simplemente ven a Jesús. Cree con todo tu corazón. Confiesa tu pecado, arrepiéntete. Y al instante te levantarás en el lecho en el que estás. Al instante Jesús te hará libre. Déjame orar por ti en este día. Déjame orar por ti. Querido Padre Celestial, quiero darte las gracias porque has hablado al corazón de muchos. Señor, ruego por aquel que desesperadamente busca salir de la situación en la que está. Oro por aquel que se encuentra en su hogar, pensando cómo va a ser para salir de ese problema, de esa dificultad. Señor, ruego por aquel que no sabe cómo abandonar las drogas y el alcohol. Ruego por aquel que no sabe cómo abandonar a aquella mujer, la cual no es su esposa. Señor, ruego por aquel que se está haciendo muchísimas preguntas. Trae luz, Padre. Obra en el corazón de cada uno de los que escuchen este mensaje. Trae salvación, Señor. Ayúdalos a ver lo que hasta hoy no veía. Señor, no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. No hay religión alguna que pueda hacer algo por nosotros. No hay tradiciones y mitos que puedan sacarnos del estado en que nos encontramos. Solo a través de tu muerte, solo a través del sacrificio que has hecho tú en la cruz por nosotros, creyendo en que tú moriste en la cruz por nosotros. Señor, solo a través de creer que el Salvador, mi Salvador, murió por mí. Confiar en Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las personas que hoy han entendido el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, porque sé que tú les conoces, que tú les amas y que tú deseas que el ser humano no se pierda, sino que venga en arrepentimiento. Padre, lo dejo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si hiciste esta oración y fuiste sincero, quiero decirte que al instante te levantarás de la situación en la que estás. Que el Señor te bendiga.